Bueno, buenas tardes, muchas gracias por asistir a este panel. Este panel le hemos titulado Justicia Epistémica, Representación y Visibilidad de las Mujeres Académicas Indígenas y Afrodescendientes en la Producción de Conocimiento. Y les voy a contar un poco por dónde nos surge la idea cuando pensamos este panel, ¿no? Pensábamos en aquellas dificultades que hemos encontrado en el campo académico, aquellos obstáculos, y en el campo de la producción de conocimiento, porque también es un campo fuertemente atravesado por relaciones de poder. Y del mismo modo que en nuestras sociedades se expresan jerarquizaciones de género, de raza, de clase, en el campo académico también aparecen. Y también partíamos de nuestra propia experiencia, ¿no? Para mirar cómo aquellos conocimientos o saberes que son más valorizados están atravesados por estas jerarquizaciones, ¿sí? Entonces, por eso partíamos de este panel, justamente para debatir con mujeres académicas. Está llegando la profesora Sandra Hoyos y tenemos acá a la profesora Clara, para justamente dialogar sobre estas trayectorias de ellas como mujeres investigadoras, académicas, que asumen un propio lugar de enunciación desde esa academia, ¿no? Y queríamos ver allí, bueno, cuáles son las disputas, cuáles son las tensiones que aparecen en ese campo y cuáles son también las articulaciones que se construyen con esas academias hegemónicas, así como los retos y los desafíos que tenemos para poder construir una justicia epistémica, ¿no? Porque pensamos que es necesario derrotar ese racismo epistémico que está enquistado en todos los espacios y desde luego en el espacio académico, ¿no? El campo académico, ya Bourdieu nos ha señalado, y el campo científico en general no es una práctica ascética, ¿no? Ella en sí está atravesada por intereses, por disputas que hay en su interior, por agentes, por agencias que quieren ocupar una posición dentro del campo, ¿no? Y esto hay que pensarlo también con esos trazos raciales, porque pesan muchísimo en el lugar que uno ocupa allí, en las producciones que circulan, en las voces que son autorizadas para hablar o en las voces que son silenciadas, en las voces que no participan dentro de esa producción editorial y el mercado también que hay editorial, ¿no? En las voces que son leídas en nuestros programas de estudios. Y ahí veíamos una ausencia de un silenciamiento de esas voces indígenas y afro. Y esta es una manera como se reproduce ese racismo epistémico en nuestras sociedades. También porque la presencia negra es escasa en nuestra educación superior. La anterior profesora, cuando comentaba su experiencia de única mujer negra, ¿no?, en acceder a la educación superior, y esto es algo que ella misma decía, debería ser la excepción, debería sí, justamente tenemos un espacio que ha negado tanto esa representación negra, pero no, es la regla. Comúnmente las mujeres negras, ¿sí?, atraviesan por muchos obstáculos para acceder a la educación superior. Y esto lo que hace es confirmar cuán racistas son nuestras sociedades. Y por eso también las acciones afirmativas cobran muchísima relevancia, no porque terminen de resolver el problema, porque sabemos que el racismo es un problema estructural que requiere soluciones integrales, pero que en el interregno, ¿no?, en el mientras tanto, son importantes precisamente porque permiten que esas trayectorias de vida puedan proyectarse de una manera distinta, ¿no? Permiten que podamos sustraernos de aquello que se ha decretado, ¿no?, que el racismo decreta para las vidas negras en nuestra América Latina, que justamente ocupar posiciones que no son de poder, ¿sí?, ocupar posiciones subalternas. Por eso esos cuerpos negros en la educación superior son cuerpos de resistencia, son cuerpos que testimonian luchas, son cuerpos que ayudan a ennegrecer
la educación superior, que ayudan a ennegrecer la sociedad y que son fundamentales también para que podamos construir una educación mucho más plural, ¿no? Una sociedad mucho más plural, una sociedad que tenga más la cara de toda la riqueza y la diversidad que tenemos. Y sin duda alguna, la disputa en el campo científico es titánica. Trabajamos muchas veces en soledad, ¿sí? Como mujeres negras académicas intentando construir redes. Muchas de esas redes con académicas de Brasil. Brasil es enorme la producción que tiene y la fuerza de ese movimiento negro, de ese movimiento académico, intelectual, que nos inspira, que nos alienta y que por eso acompañamos muchísimo el trabajo de la Asociación de Pesquisadores y Pesquisadoras Negras y Negros, la ABPN de Brasil, y también de la INAL, la Asociación de Investigadoras e Investigadoras Afro, Latinoamericanos y Caribeños, AINAL, porque son espacios de emancipación epistémica, ¿no? Y como dice mucho un compañero que queremos mucho de la INAL, de insumisión epistémica, que es necesario pensarlo desde el campo académico. Entonces, este panel está allí y por eso queremos llegar también a ustedes, ¿no? Trayendo estas discusiones de las que seguramente muchas de ustedes participan, ¿no? Muchas académicas, investigadoras, mujeres negras, indígenas, están vinculadas desde los espacios periféricos en ese campo académico, ¿no? A veces colgados allí, porque las condiciones materiales de producción de conocimiento científico son profundamente desiguales en nuestra región. Y son más desiguales aún cuando uno lo mira desde una matriz étnico-racial, ¿no? Desde una perspectiva étnico-racial. Así que bueno, con estas palabras yo voy a darle ahora la palabra a Clara. Primero la voy a presentar, después se va a sumar la profesora Sandra Hoyos y nuestro compañero Joma, que está abajo, de Identidad Marrón, ¿sí? Bueno, Clara es licenciada en Geografía, es maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA. En este momento es pasante del programa Afrodescendencias y Derechos Humanos de la Dirección de Equidad Racial, Migraciones y Refugiados. Y también es investigadora de la Asociación de Investigadoras, Investigadores Afro-Latinoamericanos, Afro-Latinoamericanas y del Caribe, AINAL. Clara, bienvenida y te escuchamos. Bueno, no sé si manejo bien con esto. Primeramente, muchas gracias a Annie, que me invitó. Muchas gracias a todas las mujeres, a todas las personas que estuvieron en la organización de este importante evento. Les pido perdón de antemano porque mi voz está medio mal, porque yo estaba con COVID, estoy con bastantes secuelas todavía, estoy con tos, me quedo cansada muy rápido. Así que, bueno, yo soy Clara, tengo 27 años, soy una mujer joven, afro-brasileña, bisexual, que estoy ahí en este espacio de constante conflicto de la investigación científica en Argentina, ¿no? Es un contexto muy específico de América Latina. Annie más o menos nos hizo una introducción de las grandes barreras y desafíos que tenemos para ser investigadora en este país que recién está reconociendo a su población afro-argentina, afrodescendiente y africana que vive acá. Bueno, el título de la mesa, Justicia Epistémica, Representación y Visibilidad de las Mujeres Académicas Indígenas Originarias, ¿no? Afrodescendentes en la Producción de Conocimiento. Annie mencionó una palabra que para mí es muy importante de empezar a reflexionar, porque es una trayectoria. Annie dijo, las mujeres negras que estamos hoy acá investigando en las universidades, en las instituciones de enseñanza superior, y las mujeres negras que también están ahí en la primaria, en la secundaria, ¿no? Estamos viviendo un proceso, es una trayectoria para hasta el momento que estamos acá,
porque el acceso a educación superior aún es una gran dificultad que tiene a nuestra comunidad, y no podemos hablar de acceso a educación superior sin hablar del acceso a la educación primaria y secundaria y las tecnicaturas y acceso a las políticas públicas que permiten que estemos ahí. Y bueno, a partir de este momento que estamos acá, creo que Argentina todavía no tiene una investigación hecha en el sentido de identificar cuántas mujeres afrodescendentes somos en la producción académica superior. Brasil ya lo tiene, y el Censo de Educación Superior, creo, desde 2018, apunta que las mujeres negras son las que menos acceden a las becas de CNPq, de los fondos de financiamiento. Esto es un reflejo de lo que es el racismo estructural. Y bueno, ¿y por qué lo digo esto? Porque nosotras, mujeres negras, más allá de luchar luchar por la descolonización del conocimiento y romper con los padrones coloniales, y todas otras cuestiones que encontramos ahí en la educación superior, aún no podemos ejercer nuestro trabajo como un trabajo, el reconocimiento de nuestras producciones como un trabajo. Me explico. ¿Y por qué yo comento esto? Porque tenemos que siempre estar en este espacio de legitimación de nuestro conocimiento, para que los orientadores blancos muchas veces puedan reconocer nuestros temas de investigación como un tema de investigación, que puedan reconocer la narrativa de la mujer negra en la primera persona, como muy bien menciona Sueli Carneiro, sea un tema de investigación. Entonces, nuestra generación, mi generación, la generación de Annie, que luchó para que yo pudiera estar acá, tenemos este rol. No podemos solamente investigar. Este privilegio de solamente investigar sin estar comprometido con el cambio de la realidad es un privilegio blanco. Tenemos que, en este proceso estamos ahí en legitimar los conocimientos de las mujeres negras, afrodescendentes, originarias, que están en todos los espacios de la sociedad. En la mesa anterior estábamos hablando de María Carolina de Jesús, lo que fue el proceso de reconocimiento de su literatura y de su escritura a lo largo de la historia, que fue hecho por las mujeres negras de la Academia de Brasil. Entonces, no es solamente investigar, no es solamente escribir, no es solamente publicar. Estamos en este espacio de legitimar la narrativa de las mujeres de los terreiros, de las mujeres del candombe. Acá en Argentina esto es muy importante, porque es donde está más presente la influencia de la cultura de matriz africana en Argentina, y esto es una lucha muy importante para el movimiento afroargentino de acá. Y bueno, y cuando vamos a pensar en autores, autoras, intelectuales que investigan esto, bueno, la trayectoria, que investigaron esto, está ahí Abdias del Nascimento, Lélia González. Abdias del Nascimento habla del genocidio negro brasileiro. Habla de la realidad específica de Brasil, pero su producción es tan extraordinaria y tiene una capacidad de articular de una manera diaspórica que nos sirve para pensar este territorio de acá, Argentina, que nos sirve para pensar Colombia, que nos sirve para pensar todos los países de América Latina, porque el genocidio no es solamente la muerte del cuerpo, no es solamente sacar la vida. Hay el genocidio de nuestros conocimientos, lo que llamamos de epistemicidio hoy. Entonces, el genocidio epistémico, como nos apunta Abdias del Nascimento, es designar la producción de conocimiento que fue originada por nuestra comunidad y por las comunidades originarias, por las comunidades africanas, a otras sociedades. El saqueo del conocimiento. En una discusión que yo estaba teniendo una vez con una chica acá de Argentina, me dijo que no importaba mucho esta cuestión de África, madre de la humanidad, que esto era una hipótesis, una teoría, que esto no era algo que debíamos como nos preocupar. Esto me chocó mucho, porque África tiene una producción científica que fue utilizada por el mundo occidental, que hasta hoy personas creen que es una hipótesis mirar hasta África,
que es una opción quizás mirar hasta África. Entonces, y sabemos que grande parte de la ciencia fue hecha ahí. Y menciono dos investigadoras muy importantes de Brasil, que son de las ciencias duras, que eso es importante también, porque muchas veces pensamos que en la academia solamente el campo de las ciencias sociales y humanas debemos estar a cargo de la desconstrucción del colonial. Y yo tomo mucho Bárbara Carine, que es una investigadora del nordeste de Brasil, baiana, y Ana Canavarro también, que las dos son de área de química, que luchan mucho por este reconocimiento de la producción científica dura desde África, desde esta mirada radical y colonial. Entonces, nosotras mujeres negras siempre estamos en este lugar, no tenemos otra opción que no sea la radicalidad en la investigación, porque todo lo que investigamos rompe con este lugar de pasividad que nos quieren, con este lugar de... Siempre podemos hablar, pero no podemos hablar mucho, no podemos ser agresivas, no podemos dejar la blanquitud en un espacio de inseguridad. ¿Me explico? Entonces, yo traigo una frase de Sueli Carneiro. Yo estoy en esta tarea que siempre que yo hablar de racismo, yo voy a hablar de blanquitud, porque creo que tenemos que empezar a diferenciar las luchas y también hacer cargo a la comunidad blanca comprometida con el cambio social, porque no es una lucha solamente de los pueblos originarios y de las comunidades afrodescendientes. Sueli Carneiro, y para esto, ¿por qué estoy hablando esto? Porque es importante conceptualizar los temas. Y Sueli Carneiro, en mi traducción, no sé si va a estar muy fidedigna, pero define que el privilegio blanco es un sistema de opresiones sociales en lo cual la blanquitud tiene ventajas frente a otros grupos raciales, una opresión que es de base racial. En la academia, básicamente, lo que tenemos no es el reflejo, pero es la blanquitud y el privilegio blanco a todo momento. En donde los docentes que son docentes de las universidades, que son efectivos, que son ahí permanentes, en gran parte son blancos en Argentina, pocos son marrones, pocos son inmigrantes, pocos son de los que son de otros países, continúan siendo personas blancas. Entonces, tenemos esta cuestión del privilegio blanco en la universidad que es muy, muy fuerte. Y es una de las principales barreras que, para mí, es lo que veo más en mi cotidiano. Porque muchos son comprometidos con el antirracismo. Muchos son antirracistas. Muchos tienen su bibliografía Angela Davis, Bell Hooks, tienen Annie, tienen Lélia González, tienen Abdias de Nascimento. Pero cuando llegamos en la práctica, en los grupos de investigación, sabemos a quién se permite dar la voz y a quién no se permite dar la voz. Y tenemos que hablar de esto cuando queremos hablar de... 2 minutos ya, por Dios, no lo puedo creer. Yo pensaba que sería mucho. Bueno, entonces voy a... Perdón, corté la inspiración. No pasa nada. Bueno, entonces yo voy a hablar para finalizar, porque estamos en Argentina, ¿no? Y acá... esta trayectoria de las mujeres negras en la educación superior fue hecha por personas que no están necesariamente en la universidad, pero que fueron importantes para pautar esta legitimación del conocimiento de las mujeres negras de las comunidades afrodescendientes. Y yo menciono algunas porque no estaríamos aquí si no fueran estas mujeres que lucharon mucho antes. Entonces, Lúcia Molina, fundadora de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Latinoamericana en Santa Fe, María Elena Lamadrid, María Magdalena Laporcha, Miriam Gómez, Anio Coroloango, inmigrante colombiana, y muchas organizaciones que son importantes de mencionar. Y yo tomo mucho el concepto de Nilma Lino Gómez, que habla de movimiento negro educador y su capacidad del cambio de la mentalidad colonial. Y yo creo que es esto, porque las mujeres negras que estamos en la universidad somos resultado de un proceso, de un movimiento histórico, al menos tomando la fecha de Brasil, de mínimo 100 años. Está ahí el tema del acceso a la educación. Hay un canal en YouTube que se llama...
ay, no voy a recordar ahora, pero donde están todas las entrevistas de Lélia González, que tiene mucha producción audiovisual y tiene un vídeo de una marcha de inicio de los años 20 del siglo pasado, que tiene una, ¿cómo se dice? Una facha, ¿cómo se dice? Como un cosa de este. Un banner en que se dice que la educación, acceso a la educación es la principal demanda de la comunidad. Desde ahí se pasaron muchos años y hoy estamos acá. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre que todo es resultado de un proceso, todo es resultado de una trayectoria y de una constante lucha. Y para eso estamos acá y tenemos este espacio hoy. Paso la palabra al próximo compañero. Muchas gracias. Excelente, Clara, muchas gracias. Bueno, voy a presentar a nuestro querido amigo Joma, de Identidad Marrón. Bueno, Alejandro Mamani es abogado, es especialista en Derecho Informático de la UBA, máster en Derecho Migratorio y Políticas Migratorias Internacionales de la UNTREF, es integrante de Abogades por los Derechos Sexuales, Abogades Culturales, la Asociación de Abogades por los Derechos Indígenas, y también es integrante del colectivo Identidad Marrón, colectivo antirracista, y es consultor del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Muchísimas gracias, Ale, y bienvenido. Por favor, y ahora está llegando mi compañera Sandra Hoyos acá presente, como bastante coordinadas en el tema. Mi intervención va a ser mínima, pero claramente un aplauso para la compañera Sandra. Yo igual siempre en estos tópicos es como súper interesante poder hablar de esto, de las intersecciones, ¿no? De que, por ejemplo, aún dentro de los reclamos, no sé, desde la diversidad o desde los feminismos, entender cómo el ítem, cómo la categoría étnica aparece como un disruptor es más que necesario. Digo, no es lo mismo el tratamiento frente a las fuerzas policiales que va a tener un hombre blanco que un hombre racializado, en el caso un hombre marrón, un hombre de ascendencia indígena, un hombre afrodescendiente. Y creo que también, digo, en este simple pensamiento aparece también cuál es el tratamiento en la academia. Digo, si bien hablamos de una academia masculina, también como hablamos en este tiempo que podemos hablar de una justicia hombre cis blanco, heterosexual, cristiano, por regla, digo, la academia y el sistema judicial tienen analogías bastante latentes, ¿no? Los sistemas de legitimación, la academia, los museos, la historia, el derecho, la legislatura, tienen estos planteamientos, y en este lugar es donde aparece, ¿no?, esta irrupción de cuáles son los sujetos que crean molestia, ¿no? Nosotros, si tenemos una historia dentro de la Corte Suprema de Justicia Argentina, tuvimos en la historia solamente excepcionalmente 3 mujeres, ¿no? 3 mujeres blancas, y una corte compuesta totalmente por personas blancas en un país donde casi la mitad de la población no lo es, donde no existen medidores técnicos desde el Estado para este planteamiento. Y traigo esto a nivel macro porque qué decir a nivel de lo que implica en la academia hablar de racismo, y mucho más hablar de racismo situado, ¿no? Digo, no nos podemos... Tenemos... A mí, algo que... Y voy a tratar de ser bastante escueto porque seguramente mi compañera tiene muchas cosas mucho más interesantes que yo para plantear, pero nosotros tenemos aún desde la Academia de Colonial todo un tema sobre la contracolonia, sobre lo anticolonial, sobre ciertas formas que hemos tratado de desarmarnos desde el sur global para con el norte, pero aún así nos cuesta en Latinoamérica encontrar una voz propia a la hora de hablar de qué implica no guiarnos por el ethos o por la ética del norte global. Digo, a pesar que seamos bastante parecidos a nivel mundo, digo, Latinoamérica tiene muchas más similitudes entre sí que con Estados Unidos, que con Reino Unido, que con Europa. Y desde ese lugar me parece súper necesario empezar a hablar en esta clave, ¿no? En clave desde el sur global, tratando de huir un poco de la Ivy, de un NYU, de un Yale, tratando de huir de la histórica academia legítima, aún en estudios queers, ¿no? Porque digo, no es que no existan estudios queers en Latinoamérica. De hecho, pensar la identidad travesti
para cualquier profesor de estudios queers en el norte global es impensado. Cosa bastante presente, no solo en Argentina, sino también en Brasil y en el resto de Latinoamérica, como una identidad que va más allá. Entonces, me parece desde ese lugar, en el antirracismo, donde aparece esta cuestión de decir, bueno, ¿qué implica el racismo en la academia? Y aún en la academia decolonial, porque si empezamos a enumerar en la academia decolonial, podemos encontrar blanquitudes femeninas y masculinas bastante presentes, que no se enuncian como tal. Que eso es un punto interesante en Latinoamérica, porque yo creo que, digo, es muy común escuchar en mesas o paneles de estudios de Latin American Studies cuando profesores, profesoras latinoamericanos, blancos en cada uno de sus países, ¿no? En Brasil, en Argentina, en Centroamérica, en Ecuador, en México, pero racializados en Noruega, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, aparecen, ¿no? Suiza, digo, claramente no es lo mismo ser blanco en Latinoamérica que ser blanco en el norte global. Y desde haber sufrido por primera vez de su vida a la hora de hacer un postdoctorado en el cual Universidad del Norte Global, el racismo, aparecen autoenunciándose como sujetos y banderas racializadas, cuando en cada uno de sus contextos son blancos. Y me parece interesante remarcar, porque si no estamos ante el gran tema tabú, que es el racismo. Y no solamente es el gran tema tabú en términos de a nivel nación, a nivel Latinoamérica, sino también en temas de academia. ¿Qué tanto pesa el racismo que nos cuesta encontrar la posibilidad de hablar de racismo aún en estudios decoloniales? Nos preguntamos, me lo pregunto yo como cis gay. y porque digo, también es esto, estamos en una academia donde hablamos de cuál es el lugar de la feminidad y lo que cuesta ubicarse, ¿no? Y digo, yo en este lado, digo, yo sé, soy bastante, o bueno, intento ser bastante consciente de qué lugar voy a poder moverme de mayor o menor medida, pero en Latinoamérica, que también es un tema, el tema clase y el tema étnico aparece bastante unido para el no salto, ¿no? Entonces vuelvo a esto, en los estudios internacionales de los Latin American Studies, tenemos que empezar a preguntarnos por qué le cuesta a la Academia Blanca Argentina, a la Academia Blanca Mexicana, a la Academia Blanca Ecuatoriana, a la Academia Blanca Brasileña, enunciarse como tales, ¿no? Digo, porque si no aparecemos con este vicio bastante actual de los estudios genéticos, en donde un estudio genético me legitima a mí, persona demasiado blanca, en Bolivia, Argentina, Perú, Venezuela, México, haber encontrado ancestría del 20% en términos étnicos, pero, y a usarla como vuelvo a esto, estamos en un punto en donde el debate de lo que implica el racismo en Latinoamérica es necesario. Los cuerpos racializados son los que pagan el precio en Latinoamérica. No, yo no niego la ancestría de las personas, eso está muy presente, pero no es lo mismo ser blanco en Latinoamérica que no serlo. No es lo mismo ser blanco en Latinoamérica en la universidad, en la academia, frente al poder judicial, frente al poder policial y aún frente en un supermercado, ¿no? Y si no es lo mismo ser blanco en todos estos espectros, ¿por qué la academia sería la excepción donde vamos a debatir la blanquitud? Digo, hablamos de los estudios antirracistas, eso está presente, estamos acá. Pero ¿qué tanto nos cuesta dentro de esto, en Latinoamérica, empezar a ver qué es el racismo en español? ¿Qué es el racismo en Latinoamérica? Claramente, Brasil tiene un otro nivel de debate, claramente ahí está mucho más presente, hay una cuestión súper admirable, pero ha logrado encontrar un punto de debate a otro lugar. Y creo que eso es algo súper inspirador para Latinoamérica, para el resto de Latinoamérica. Empezar a hablar, ¿dónde están las personas marrones, indígenas? ¿Dónde están las personas afrodescendientes? En los estudios, en los lugares de poder, en las profesiones. No solamente quedarnos con los Latin American Studies, ¿no? Con las universidades. Mira, yo dije, voy a hablar 2 minutos y ya me había pasado. Perdón. Vuelvo a esto. Me parece que es necesario, y es necesario también porque si no, nos criamos en esta falsa pseudo-meritocracia latinoamericana en donde cada uno consigue lo que consigue en base a su esfuerzo. Y no, digo, tiene una parte, juega una parte ciertos ítems en nuestras vidas de proceso. Juega una parte en mi mundo haber sido un varón. O sea, lo juega esencialmente. Lo juega a la hora de haberme recibido, lo juega a la hora de litigar, lo juega a la hora de estar en las calles. Yo lo tengo presente. Eso también es algo que lo mismo aparece en la academia. Ahora, en la academia, quizás no es lo mismo ser un varón de clase popular que ser un valor de clase media o clase alta que no enuncia, ¿no?, su clase. Porque eso también es otra cosa bastante amistosa de la academia, de no enunciar nuestro networking. Digo, no es lo mismo ser un hijo de nadie sin contactos que
haber tenido una red de contención y de contactos mucho aún mayor. Me parece que son temas tabú importantes a la hora de hablar, porque tenemos que hablar de antirracismo, y a la hora de hablar de antirracismo tenemos que hablar también de conciencia de clase, porque si no, claro, es dificultoso, aún en estudios expertos, entender que el racismo en Latinoamérica. Creo que estamos bastante lejos, en Argentina en particular, de entender qué implica el racismo en Argentina. ¿Qué implica el racismo en Latinoamérica? Y cuáles son los estratificadores que nos ubican socialmente o nos hacen tener más probabilidades de ascenso, educación, un tratamiento respetuoso ante la justicia, la posibilidad de tener una epidural en un hospital público, no ser maltratado por médicos. Creo que nos parece interesante llevar a ese lugar, de empezar a preguntar qué nos hace ruido de todo esto, ¿no? Y les agradezco un montón por haberme escuchado. Y a Ani siempre le agradezco un montón por todo lo que nos enseña. Y le paso la palabra ahora a la compañera Sandra Hoyos. Ahí la presento. Gracias, Joma. Excelente, excelente también. Siempre inspirador. Bueno, voy a presentar a la profesora Sandra Hoyos, reconocida investigadora, docente, activista de los derechos humanos. Bueno, la profesora Sandra es licenciada en Política Social, es diplomada en Géneros y es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sandra, bienvenida. Hola a todos. Bueno, gracias Ani, a todos quienes están en este panel y bueno, quienes están presentes en este espacio. Bueno, también soy docente en la Universidad Nacional de José Paz, dos universidades del conurbano, y creo que desde ahí es donde también me voy a posicionar, ¿no? Para poder hablar desde el lugar de investigadora docente en dos universidades. Por un lado, a partir de mi formación en la Universidad Nacional General Sarmiento, y donde, bueno, orgullosamente además puedo ser docente, haber sido estudiante, haber formado parte de espacios de representación. Y bueno, y recientemente me sumé al equipo docente de la Universidad de José Paz, donde este año comenzó a funcionar la carrera de medicina. Es la Facultad de Ciencias Médicas, donde eso, más allá de que, bueno, festejamos de que se abran nuevas carreras, de que crezca la matrícula, pero en particular pensar en médicos, médicas, médiques que provengan del conurbano, ¿no? De José Paz. José Paz, uno de los territorios donde se producen más memes acerca de lo profundo del conurbano, ¿no? De que tenés que ir con cuchillo, de que tenés que sacar el revólver, que tenés que ir con flechas, que dónde queda José Paz, ¿no? ¿Y qué implica, ¿no? Para el sistema médico que en mi comisión, que es la que me toca, una de las cosas que pude visibilizar es que me encontré con una cursada poblada mayoritariamente de personas marrones. Y eso no solamente lo pude enunciar, sino también lo imaginé en ese futuro que sean profesionales y cuando se presenten a los ámbitos de salud. Además con el estigma y, digamos, y con la referencia y la representatividad que significa el profesional médico, ¿no? ¿Qué rostros tienen? ¿De dónde provienen? ¿Cuántas generaciones de graduados universitarios tienen en sus familias? En particular, estos futuros y futuras médicos y médicas van a ser primera generación de graduados universitarios, ¿no? Así como lo fui yo. Las universidades del conurbano tienen la característica que fueron fundadas por personas que se formaron en universidades mayoritariamente, como la Universidad de Buenos Aires, que provienen de determinados sectores sociales acomodados, de clase media para arriba, donde en particular la profesión médica además juega, digamos, con un lugar de autoridad, ¿no? Por algo, digamos, una de las cosas que aparecen es mi hijo el doctor, ¿no? Cuando se aspira a eso, a ese ascenso social, digamos, y cómo está representado y además qué rol juega de autoridad, de decir lo que es la salud, de decir cómo se tiene que medicar, cómo se tiene que cuidar, qué tiene que hacer. Y me pregunto, ¿qué va a pasar, ¿no? Cuando las poblaciones étnicamente inferiorizadas, que somos las personas marrones, indígenas, afrodescendientes, todo aquello que no es blanco, no es construido como una referencia
ni de autoridad, ni de representatividad, ¿no? Y se inferioriza, digamos. Eso sucede en muchos de los hospitales públicos donde hay una gran cantidad de profesionales que vienen de países como de Colombia, Perú, Venezuela, Colombia, que una de las cosas que aparecen es que se genera duda, sospecha, no sabe si le va a medicar lo que le corresponde. ¿Y por qué sucede eso? Sin saber y conocer todo el currículum que puede tener o los antecedentes que puede tener un profesional y lo que implica llevar adelante una carrera en otro país, habiéndose formado en otro país o incluso habiéndose formado acá. ¿Por qué, digamos, lo tenemos, digamos, de antemano y justificamos y construimos estereotipos incluso desde lugares no deseados? Bueno, eso es lo que le sucede a las personas que no coinciden y no van con la idea de lo étnicamente aspiracional, que es todo aquello que es blanco, ¿no? Y en ese sentido creo que hay mucho para decir y mucho que de las cosas que venimos a traer, por lo menos desde nuestro espacio, que es el colectivo de Identidad Marrón, que comenzamos a hablar desde lugares pensando en el racismo presente en nuestras vidas, hasta que en un momento no nos dábamos cuenta, pero lo que hizo que nos diéramos cuenta es que estábamos habitando lugares que eran propiedad de la blanquitud. Y eso hizo a su vez que, por un lado, nos cuestionáramos nuestros lugares. Y nada más alejado de pensarlos como privilegios, sino como un lugar, digamos, de poder pensar por qué todas esas personas no estaban y no ocupaban lugares, digamos, y qué pasaba con la representatividad, qué pasaba que cuando decimos que somos licenciados, que somos no sé, referentes de algún espacio político partidario o de alguna organización, cuando somos abogados, cuando somos trabajadoras sociales, cuando somos directores de cine, actores, se instala la duda, se instala la sospecha de forma inmediata. Y eso tiene que ver, digamos, con los procesos que se producen de inferiorización y que tienen, digamos, una historicidad, que tienen más de 530 años, pero que están presentes en nuestros días e impactan de forma directa en nuestras vidas, ¿no? Impactan en el acceso pleno de derechos, impactan en las construcciones de la subjetividad propia, de no sentir que esos espacios están representados por nuestros cuerpos, por nuestros rostros. Impacta en la posibilidad de vernos como la posibilidad de llevar adelante una carrera profesional. Impacta en la imposibilidad de encontrarnos en lugares donde tenemos determinadas responsabilidades y que ello implique que para que las personas entiendan o comprendan qué lugares ocupamos, repetirlo una y otra vez, ¿no? Esto de no soy la persona a la que vengo, que se defiende, digamos, cuando en el caso del sistema judicial, sino que soy el representante, soy su abogado, soy la persona que pisa este sistema, que entra a tribunales y no con el cartel de haber cometido un delito, ¿no? Por otro lado, digamos, ¿qué es lo que sucede también con las personas, digamos, que cometen delitos y que en este país hay muchas personas, digamos, que llegan al sistema judicial? Pero ¿quiénes son las personas que terminan transitando concretamente, por ejemplo, las cárceles en nuestro país? Entonces son un montón de cosas que nos vamos preguntando acerca de nuestra representación, ¿no? ¿Qué sucede en esos sectores que están caracterizados y que reproducen y que van construyendo desde los lugares de la academia en particular, donde se construyen nociones acerca de la pobreza, los sectores vulnerables, los más desventajados, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Hace muy poquito estuve en una actividad en la universidad donde trabajo, que es el Instituto del Conurbano, donde convocamos a muchos estudiantes, y una de las tareas o las propuestas tenía que ver qué es la identidad conurbana, ¿no? Y ahí trabajamos con las representaciones y bueno, obviamente sale el tema de los memes, que es algo que es una herramienta que se ha apropiado de diferentes lugares y en este caso para el ámbito universitario.
Y conversando con les chiques, hablábamos de cómo se construye la identidad del conurbano y cómo la ven las demás personas. Y bueno, y tratamos también de pensar de que el conurbano también no es todo lo mismo, porque no es lo mismo San Isidro, que es conurbano, el Bajo de San Isidro, que un barrio en José Paz, en San Atilio. Entonces ellos estaban trabajando acerca de, bueno, no es lo mismo, decían. ¿Y pero qué era lo distinto? Decían, y bueno, como las personas de lo que trabajan, de cómo se visten, bueno, hay sectores o barrios que tienen menor acceso a servicios básicos, bueno, caracterizaban y decían muchas cosas. ¿Pero qué? Y yo insistía, ¿pero qué otra cosa? Y entonces una estudiante marrona se animó a decir, ¿y el color de piel? Sí, el color de piel. ¿Por qué no lo podemos decir? Si es una cosa más también que distingue y caracteriza. Y en este caso, digamos, tiene que ver también con las condiciones estructurales en la construcción y trayectoria de nuestras vidas. Es tan importante, pero también es tan invisibilizado, tanto lo hemos internalizado, que en mi caso me tocó llegar a espacios donde no había otras personas marrones para que me dé cuenta y además para que pueda reconocer que todo eso que había transitado tenía que ver con el racismo que había estado presente en mi vida y que se había construido desde la discursividad, por un lado con actitudes, acciones de la inferiorización, con construirme como una persona que estaba muy alejada de lo que entendemos por belleza, por ejemplo, como acciones que tenían que ver con no desear ser la persona que era. Quería ser otra persona que no sea lo que era marrón, ¿no? Quería aspirar a ser la hija de la directora. Quería aspirar a ser a la que siempre era elegida para ser dama antigua. Hace muy poquito nos encontramos en el encuentro plurinacional en San Luis, donde por primera vez se realizó un taller sobre identidades marronas, a propuesta también de nuestro espacio, y lo pensamos, y cuando llegamos a ese espacio había 300 personas esperando para que se conforme ese espacio, marronas. En ese primer encuentro, una de las cosas que pudimos hacer y que fue necesario hacer fue reconocernos en ese sistema que vulnera, que maltrata, que discrimina, que violenta, que era todo lo que habíamos transitado en nuestras vidas. Y para eso fue necesario reconocerlo, para eso fue necesario transitar el dolor, el abrazo, el llorar, el reconocer en nosotros también nuestras historias, pero por otro lado también fue planificar otras, ¿no? Pensar desde el antirracismo y también desde el feminismo y cómo se pueden generar acciones que puedan pensar, por un lado, las desigualdades, aquello que obstaculiza nuestros recursos, pero hubo también algo fundamental y que fue lo que potenció ese espacio donde estaban presentes personas marrones, también personas no blancas, no había personas, sí hubo algunas personas, pero lo que pedimos fue fundamentalmente que tengamos la prioridad en poder hablar. Y lo que allí sucedió, a diferencia de lo que venimos haciendo con muchos de los espacios, y seguramente le debe pasar a muchos grupos o compañeros que militan el antirracismo, es que no tuvimos que explicar qué significaba el racismo en nuestras vidas, sino que estábamos en un espacio donde sabíamos de lo que hablábamos. Y creo que ahí la potencia transformadora y lo que implica construir representatividad fue lo que me dio la pauta de desde qué lugares tenemos que construir, ¿no? Y poder reconocernos que si bien somos el espacio de identidad marrón, y es el espacio que supimos y entendimos que teníamos que construir y que sin embargo eso no implica una propuesta de una identidad que se construya y a la que apelamos a que otras personas se sientan identificadas. Es el espacio que construimos, es cuando yo escuché la palabra identidad marrón, enseguida pensé en una niña de 10 años donde dijo que ella era marrón y todas las personas se rieron, ¿no?
Y creo que el proceso de transitar experiencias de activismos antirracistas, por un lado, tiene que ver principalmente con poder reparar historias y por otro lado, y más adelante, tiene que ver con llevar adelante acciones y después llevarlo a la práctica en otros de los espacios en los que formamos partes. Y una de las cosas que por ahí hace nuestra presencia o interés en los ámbitos académicos es que estas nociones, digamos, de repensar el racismo, de pensar la colonialidad, hace que también nos pongan en lugares de la exigencia de producir, de pensar. Y una de las cosas que, bueno, que es necesario que podamos decir las personas que padecemos el racismo estructural en nuestras vidas es que primero tenemos que sanar, es que estamos construyendo desde otros lugares y que es necesario también la escucha, la comprensión y también poder abrir mucho más espacios a quienes tienen esos lugares para que, bueno, que las personas que hoy estamos acá, como Joma, como los compañeros, podamos también protagonizar, como acá estamos protagonizando este panel, pero que también tengamos la posibilidad de protagonizar en los espacios que querramos, ¿no? Pero bueno, en esta instancia es el ámbito académico al que, bueno, queríamos traer estas conversaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Excelente, excelente la intervención, la potente intervención. Tenemos 5 minutitos para un par de preguntas, si alguien, o comentarios también. Si alguien quiere intervenir. Bueno, acá levantaron la mano y la compañera o compañero, yo de lejos no veo nada, no veo los rostros. Así que no. Si quieres acercarte, por favor, o si hablas desde allá y te escuchamos bien. ¿Sí? Arrancamos acá con la compañera. ¿Tu nombre? Rocío, adelante. ¿Quieres venir el micrófono? Dale, dale. Sí, te escucho bien. ¿Atrás Sí, escuchan a Rocío? Repetimos cualquier cosa. Listo, repetimos. Dale, Rocío. Con los colectivos antirracistas, ¿no? Y de ahí está habiendo toda una disputa muy interesante. Pero bueno, en cualquier caso, mi pregunta tiene que ver con si acá estáis teniendo experiencia de cómo las políticas públicas de corte feminista acaban teniendo unos sesgos también tan racistas y tan clasistas en algunas ocasiones que acaban perjudicando especialmente a las mujeres trans, más empobrecidas, racializadas. Porque yo ando investigando eso en el Estado español, los resultados están siendo realmente a veces abrumadores, ¿no? Como las propias políticas feministas están construyendo momentos de picos donde se están incrementando procesamientos de mujeres, por ejemplo, trabajadoras sexuales, o cómo la propia legislación va a fomentar eso en el Estado español. Quería preguntaros si estáis teniendo experiencias en torno a eso y bueno, y cómo las estáis pensando y qué estáis articulando en torno a eso. Gracias, Rocío. Vamos a escuchar la segunda pregunta, sí, cuando hacen la intervención integramos las dos respuestas. La compañera o compañero, yo no alcanzo a ver bien, disculpe. Mi nombre es Angie Pacagui, compañera, vengo de Colombia y más que una pregunta es un comentario, porque no podía dejar de pensar todo el tiempo mientras hablaban y exponían sus argumentos en relación al momento histórico que está viviendo mi país. Nosotros nos encontramos en un momento histórico porque no solamente es la primera vez que en Colombia un gobierno de izquierda o un gobierno progresista ocupa el poder después de tantos años
pesar de que casi que más del 50% de su población no es blanca, sino que es indígena, campesina, negra, étnica, ron y gitanos. Y en ese sentido nos dimos cuenta cómo a una clase burguesa oligarca privilegiada le incomodó tanto que en estos momentos Francia Márquez sea nuestra vicepresidenta, porque consideran que es una mujer que debería estar encargada de los servicios, que debería ser la empleada de servicio o la ama de casa de sus lugares que siempre han ocupado un privilegio. Una mujer que está hablando de justicia social, que está hablando de justicia de género y que está hablando de justicia ambiental, porque en su momento fue una mujer que se visibilizó por exigir el derecho al agua potable de sus comunidades y el derecho a un territorio libre de explotación minero-energética. Entonces, en ese sentido, cuando hablaban de todo eso, yo pensaba en los muchos comentarios que en nuestro país se generaron a través de esta candidatura. Por ejemplo, propuestas de congresistas, de políticos, donde pedían que Colombia debería dividirse entre una Colombia para los blancos y una Colombia para el resto de la gente que no éramos blancos. Un país donde cuando vieron que esta persona iba a ganar, la única opción y alternativa que tuvieron fue hacer memes insinuando que nuestra vicepresidenta iba a ser un simio y muchas cosas por este estilo que lastimaron a una persona y a una mujer que lo único que logró en este momento, que es algo demasiado bonito, es que todas las personas que siempre hemos sido vistas de los márgenes, de entre las periferias, nos organizáramos a través de un movimiento social que la catapultó como vicepresidenta, que se llama Soy Porque Somos, porque nos reunimos a través de una filosofía de vida del buen vivir, donde ella proponía que yo no soy, mejor dicho, nosotras somos porque otras fueron, y otras fueron porque nosotras hoy somos. Y a partir de eso, creo que la mejor enseñanza, que en estos momentos seguimos caminando en un país donde se está vislumbrando y visibilizando con tanta profundidad el racismo que nos atraviesa todos los días, es la consigna que yo creo puede atravesar en estos momentos a Latinoamérica, y es la que nos enseñó esta mujer y nos sigue enseñando hoy, proponiendo un Ministerio de la Igualdad donde dice hasta que la dignidad se haga costumbre. Y yo creo que eso es lo que atraviesa estas posibilidades de vida, estas posibilidades de justicia epistémica, porque parte de los argumentos que dieron para que ella no fuera vicepresidenta era que era una mujer que ni siquiera había terminado sus estudios, pero nunca se preguntaron por qué ella no había terminado sus estudios, y es porque es una madre soltera que ha sido amenazada más de 100 veces por los grupos paramilitares de nuestro país, que ha sido desplazada, que ha sido segregada, que se le negó el acceso a la educación superior y que además tuvo que trabajar, que estudiar y que maternar al tiempo para poder llegar a ser por lo menos candidata a la vicepresidencia sin siquiera terminar sus estudios. Entonces yo creo que a la hora de hablar de justicia epistémica, de hablar de esta consigna y hasta que la dignidad se haga costumbre, nuestro país está atravesando un momento que puede servir quizá como ejemplo o quizá como de un lugar en los cuales hay que voltear la mirada, porque allí están pasando cosas muy interesantes que nos pueden quizá develar posibilidades de los diálogos y también de las articulaciones sociales, políticas que podemos hacer para combatir el racismo estructural y el colonialismo de todo Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos agota, así que le vamos a dar 1 minutito y medio a cada una, a cada una para hacer su intervención en esta conversa. Sí. Y bueno, queda mucho por hablar, por pensar, lo que la compañera colombiana mencionaba y también Rocío, bueno, son elementos importantísimos, ¿no?, para enriquecer y problematizar el debate. Así que quien quiera empezar, Sandra. Bueno, por ahí mencionar por ahí lo último que decía ahí la compañera sobre Francia y todo lo que nos trae para los demás países de Latinoamérica, en particular Argentina, donde bueno, se precia de ser un país supuestamente blanco, donde poder pensar en la representatividad y además que esa
representatividad esté avalada y sostenida por la lucha incansable, que es necesario mencionar, y creo que cada vez que se nombra Francia es necesario contextualizar y no perder de vista toda esa historia que tiene, toda esa trayectoria, su lugar y cómo lo ha construido, y que no ha bajado de los brazos en todas esas demandas y que aún que lo sigue sosteniendo, y creo que es un ejemplo para los demás países de Latinoamérica, y en particular creo que el reflejo que tienen en los feminismos. Apenas asumida, Francia Márquez vino a una conversación en la ciudad de Buenos Aires. Una de las cosas que apareció y que creo que se evidenció, que si bien se convocó a todos los feminismos a presenciar y acompañar a Francia, la representatividad marrona, indígena, afro estuvo de la mitad del auditorio para atrás. Cuando hablamos de los feminismos y de la presencia de las demandas que se tradujeron en los ministerios de mujeres, género y diversidad, tanto de provincia como de nación, solo basta, digamos, con mirar los gabinetes, ¿no? Por quiénes están conformados y cómo los cupos de personas marrones o afros son solo cupos y que dan cuenta, digamos, de todo lo que de todo el trabajo que hay pendiente, teniendo en cuenta, digamos, que si pensamos en los llamados feminismos populares que tenemos en todo nuestro país y quienes los conforman, ¿no? El hecho de que esa representatividad no se traduzca efectivamente en lo discursivo se puede claramente visualizar en las acciones. Puedo nombrar el Encuentro Plurinacional de Mujeres, donde se hizo una ceremonia ancestral reivindicando y llamando a compañeras de diferentes comunidades, y donde fue meramente, digamos, un espacio que, si bien valorado, y entiendo, digamos, que las compañeras que formaron parte lo hicieron desde su cosmovisión y desde su compromiso y desde sus creencias, pero fue sumamente exotizado, ¿no? Lo digo, digamos, porque mientras se estaba llevando adelante el 34 Encuentro Plurinacional en San Luis, estaban detenidas las compañeras mapuches, que siguen detenidas, una de las cosas que sucedió en Argentina es que con la detención de las compañeras mapuches renunció la ministra del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ¿no? Y ahí, digamos, a mí, digamos, lo que me da la pauta, más allá, digamos, de todas las complicaciones y lo que haya sucedido, es que, bueno, hasta acá llego, no puedo hacer, digamos, más. Entonces, las distancias que hay, si bien, digamos, estos espacios, digamos, toman y que además se llevan adelante a través de las prácticas que tienen los feminismos, que tienen el movimiento de mujeres, que tienen los espacios de LGTBIQ+, pero sin embargo eso no se traduce porque, bueno, por un lado se está enfrentando a una gran problemática que tiene que ver con los femicidios, que desde la Asunción y desde el 2015, donde se ha visibilizado en el Ni Una Menos, no se ha, digamos, reducido esa cantidad de femicidios. Entonces estamos hablando de una cuestión estructural y que no solamente tiene que ver con la desigualdad de género, sino que es necesario pensarlo de forma integral, donde esté presente las cuestiones vinculadas a la desigualdad socioeconómica, las cuestiones étnicas, territoriales, corporales, y no solamente las que dan por resultado estas violencias que aparentemente son visibles, pero una transformación de este tipo requiere mucho mayor compromiso y mucha mayor representación de aquellos sectores que aún no están. Muchas gracias, Sandra. 30 segunditos porque ahora sigue otro panel. Así que Clara y mira, acá. Bueno, voy a decir dos cositas solamente, uno sobre lo que la compañera estaba diciendo acá y otro lo que la compañera estaba diciendo ahí. Bueno, sobre las tensiones que generarían las políticas públicas, bueno, habría que ver cuáles tipos de políticas son, pero
Lo que yo puedo reflexionar más o menos es de la importancia de la interseccionalidad en la construcción de las políticas. Patricia Hill Collins nos dice que más que una teoría, la interseccionalidad es una herramienta. Entonces, si una política está generando un conflicto en la comunidad feminista, como de mujeres travesti trans o cis, personas no binarias, o una política pública está generando conflictos de grupos, es porque hay que mejorarla. Y la política es un constante campo de disputa. Nunca es solamente la política ahí como ley, como un orden. Y esto habla mucho de la comunidad LGBTQA+ acá en Argentina, porque más que el reconocimiento de las parejas del mismo género, más que la ley Micaela de violencia contra las mujeres y personas travestis, trans y no binarias, es el cambio de la mentalidad y el cambio social. Entonces, una política pública nunca solamente es una política pública, tiene que promover un cambio en la mentalidad más allá de promover la política pública. No sé si me explico. Y sobre la compañera de Colombia que decía, esto lo que dijiste fue fundamental. Tenemos que mirar para el proceso que está pasando Colombia. Menciono solamente Francia estuvo en el foro permanente de personas afrodescendientes ahora esta semana. Y dijo una cosa que fue increíble. Creo que es una de las únicas personas que están en la presidencia de América Latina que está pautando la deuda histórica de la esclavitud. Y llevando esto como discurso y narrativa, yo nunca había, ni Lula hizo esto en Brasil. Tratar la deuda que los países europeos, los colonizadores, tienen efectivamente con los países de América Latina. Y ella dice que la deuda externa que tienen los países, que tiene Colombia, que tiene Argentina, que tiene Brasil, son resultado de las políticas de empobrecimiento de las poblaciones originarias, de las poblaciones afrodescendientes. Entonces, tenemos que mirar mucho para cómo está caminando Argentina, para que nos sirva de... Colombia, para que nos sirva de ejemplo acá en Argentina, en Brasil y todos los países de América Latina. Muchas gracias, Clara. Quizás como hay algo que a mí siempre me llamó en el estudio de los activismos, ¿no? Creo que el cuidado con el derecho penal. Hay como un vicio por parte de múltiples activismos con la sobrelegislación, con el derecho penal, que al fin y al cabo la maquinaria y estructura del derecho penal siempre termina picando a la misma clase social. Más allá de las buenas intenciones que podamos tener, hay ciertos tipos de políticas públicas que tienen que ser mirados desde la perspectiva de clase, entender que si a los pobres les afecta a todas las intersecciones. Y eso es uno de los grandes ítems en Latinoamérica. Yo creo que es un punto que seguramente con Ani charlaremos en otro panel. Así que agradecidísimo siempre. Bueno, un aplauso a todas ellas, a todos ellos y a ustedes por asistir. Nos hemos pasado unos minutos del otro panel, viene corrida un poquito la agenda, así que ofrecemos excusas y bueno, muchas gracias y un grande abrazo.